Somos AERIMAC, la Asociación de Ejecutivos de Relaciones Industriales de Monclova. En este espacio te compartiremos nuestra experiencia en la apasionante gestión del talento humano. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy María del Pilar García, de la Asociación de Ejecutivos de Relaciones Industriales de Monclova. Me da mucho gusto compartir con ustedes un tema que es muy importante. Es acerca de la discriminación laboral. Pero ¿desde qué perspectiva? ¿Desde el reclutamiento o desde el proceso de selección? ¿Tú qué opinas? Bienvenido una vez más, Carlos Villarreal Aguilera. ¿Qué tal, Pilar? Yo también emocionado por estar aquí de nuevo. Precisamente es un tema muy interesante y me parece que muy actualizado también, muy actual, porque ya en este ambiente laboral globalizado es muy importante que seamos cuidadosos en nuestros procedimientos, procesos, políticas y criterios que tengamos establecidos para el reclutamiento y la selección del personal. Actualmente la discriminación pues es un proceso difícil a veces de distinguir entre cuándo estamos discriminando por aspectos de la persona o si el proceso de selección en sí ya es un proceso de discriminación. Para ello pues tenemos a una invitada, a la licenciada Patricia de León Estavillo, quien pues tiene una vasta experiencia en el área de recursos humanos y pues se ha visto ella enfrentando este reto de cómo establecer precisamente esos procesos de selección de personal, cuidando siempre el respeto hacia los derechos de los solicitantes del empleo. Licenciada Patricia, bienvenida. Gracias a los dos, Pilar, Carlos, un gusto estar aquí para compartir este tema tan importante. Pati, ¿cuál es tu trayectoria laboral? Bueno, mira, tengo más de 25 años en el área de recursos humanos. He estado en diferentes niveles antes de llegar a ocupar puestos gerenciales. Puestos gerenciales he ocupado, puestos corporativos y de dirección de recursos humanos también. Muy bien. Y Pati, en tu experiencia, ¿nos puedes definir qué podemos entender por discriminación desde el punto de vista laboral? Bueno, desde el punto de vista laboral, el concepto de discriminación es amplio porque incluye el aspecto general de la vivencia de cualquiera de nosotros como empleados al interior de una empresa. Pero si en este caso lo que hablábamos, lo que tocó Pilar, que eran los procesos de selección, entonces estamos hablando que esta se hace presente la discriminación cuando existe una diferencia de trato a las personas por razón de su raza, por color de su piel, por su género, entre otros motivos, sin tomar en consideración los méritos, las calificaciones necesarias para el puesto de trabajo del que se trate. Yo me acuerdo que era típico ver anuncios solicitando personal donde decían, por ejemplo, respecto al género, ¿no? Así es. Que masculino, femenino, o respecto a que tenga buena presentación, por ejemplo, ¿no? O el estado civil, etcétera. Esos son los que se pueden considerar como discriminatorios, ¿no? Sí se pueden considerar discriminatorios. Afortunadamente para nosotros esto ha venido cambiando. Entre más globalizados se han vuelto las prácticas y pues estamos en un mundo globalizado. Estamos hablando de la práctica en las empresas, del proceso de selección, en empresas locales, en empresas transnacionales, en empresas mexicanas. Afortunadamente, esto ha venido cambiando al paso de los años, con las normas que se han implementado, con los artículos de la Ley Federal de Trabajo, con los acuerdos que ha establecido México con la Organización Internacional del Trabajo, donde se habla acerca de este aspecto discriminatorio en los procesos de selección. Y como tú mencionas, era muy común y muy usual ver los anuncios en el periódico o incluso todavía te los puedes topar de vez en cuando dicen género tal o que sea, no sé, entre tal y tal edad. Afortunadamente eso se ha ido
diluyendo un poco, todavía pueden existir esas prácticas, pero en cambio se han sacado otras prácticas que nos llevan a ir disminuyendo este sesgo en las prácticas de selección en las empresas. Pero todo tendría que ver con la naturaleza propia del trabajo. ¿Cómo hacer un anuncio para reclutamiento sin que suene a discriminación, buscando lo que precisamente se requiere? Hablando de Pues maquinarias pesadas o... la empresa tiene que poner ahí los requisitos de la posición que va a contratar. Yo evitaría poner la edad, evitaría poner el género, porque está visto hoy en día casi la mujer ha, ¿cómo se puede decir? Incursionado en distintas... Exactamente, me diste la palabra correcta, Carlos. Ha incursionado en los ámbitos laborales muy exitosamente ya desde hace muchos años, afortunadamente. Entonces yo evitaría lo del género, la edad no tiene nada que ver. Solamente en aquellos trabajos, por ejemplo, no sé, podemos decir que requerimos tal posición de trabajo arduo y rudo y aparte va a ser llevar procesos de carga física. Entonces, a lo mejor personas que excedan de tal edad ya no es adecuado para ellos. Y ahí es por el propio bien de las personas. O a lo mejor ahí sí no puede ser viable contratar a una mujer porque no va a poder ejecutar ese puesto. Entonces, ¿cómo sería un ejemplo de un anuncio de reclutamiento sin que suene discriminatorio, mencionando exactamente las características que se requieren? Tiene que enumerar exactamente los requisitos que requiere para la posición. Para esto yo pienso que nadie tiene la intención de discriminar. No pienso que ninguna empresa ni ninguna persona tenga exprofeso la intención de discriminar. Esto se va a dar, se va a seleccionar y ahí en el filtro que se haga es cuando tú seleccionas a la persona ideal para la posición. ¿A qué nos lleva eso? A que la empresa tenga éxito en su proceso de selección. 2, a que la persona que sea seleccionada para la posición se sienta a gusto, se sienta cómoda porque cumple con todos los requisitos. 3, esa persona que cubre casi todos los requisitos o todos los requisitos va a tener no nada más el éxito, sino que se va a sentir más a gusto, más confiada, no va a haber un grado de frustración al no tener los conocimientos o las aptitudes adecuadas para ejecutar esa posición. Entonces estamos hablando, entiendo yo, de que al momento de hacer un anuncio de reclutamiento de personal, mencionemos las competencias, las habilidades, los requerimientos de experiencia y conocimiento que el puesto requiere. Sí. Y evitar aquellos anuncios que hagan referencia a aspectos o rasgos de persona o de personalidad o físicos de altura, de edad, de estado civil, de género, de color de piel, de raza, de religión inclusive, ¿no? Hay empresas que hasta quieren cuidar o filtrar a la gente por los dogmas religiosos, etcétera. Esa es la parte que es discriminatoria, ¿verdad? Completamente discriminatoria. Y nos vamos más allá incluso. Antes en las solicitudes de trabajo venían muchas preguntas enfocadas hacia la salud reproductiva de la mujer, por ejemplo. Y eso no debe de ser. Venía, ¿qué religión? Ahora ya eso no debe estar incluido. No deben estar incluidas ciertas preguntas para la salud reproductiva de la mujer, buscando con esas preguntas ver si esa persona que es mujer en corto, mediano, largo plazo va a tener embarazos, por lo cual la empresa no quiera pasar, ¿verdad? Esos periodos de ausencia. Creo que esas prácticas, afortunadamente, al paso del tiempo han ido quedando cada vez más atrás. No quiere decir que no haya empresas que las ejecuten hoy en día, pero afortunadamente son cada vez menos y menos y menos. Nosotros podemos recordar lo que tú estabas mencionando, Carlos, los requisitos que se ponían. Casi siempre pedían, por ejemplo, que sea hombre, que el hombre tuviera tal estado civil, y si era mujer, se les pedía que de preferencia, casi en todos los casos, que fuera soltera. Y ahora, bueno, afortunadamente eso creo que ya quedó atrás.
y una serie de cosas que no deben de ser. Incluso ustedes recordarán que en las entrevistas de empleo también las preguntas iban mucho más allá de un contexto personal. Sí, y también hay que cuidar porque hay una línea muy débil entre lo que es la discriminación y a veces hasta el acoso, ¿no? Porque la Sí, discriminación también se da al interior de las empresas, no solamente en el proceso de reclutar o seleccionar personal, sino también cuando ya está la persona adentro, también para las promociones, los cambios dentro de la empresa, puede haber algún sesgo ahí de discriminación también, ¿no? No sé qué opinas. sí, claro que sí, estoy de acuerdo contigo de que existen estas prácticas y que se pueden dar, se pueden dar. Hemos sabido de situaciones y como lo mencionaba, afortunadamente tenemos las normas que han sido muy publicitadas, la 035, la Ley Federal de Trabajo antes no contemplaba ni el Código Civil del Estado de Coahuila contemplaba el acoso, por ejemplo, y ahora ya lo tienen. Ahora ya se puede establecer un proceso legal para todos esos casos. Antes no lo existía, ahora ya lo tenemos. Tengo entendido que empresas, industrias corporativas, ¿no? Que tienen un alcance mundial, internacional, cuidan mucho tener sistemas certificados, sean de calidad, sean de ecología, de seguridad, etcétera. Y también hay una parte que tiene que ver con este tema tan sensible como es la discriminación laboral, que se refiere al código de ética. O sea, hay Así empresas es. que ya exigen a sus proveedores, a sus partners, a sus internamente dentro de sus áreas que se aplique, que se respete un código de conducta, ¿no? Un código ético de conducta dentro del trabajo. Es correcto. En la mayoría de las empresas, por ejemplo, donde yo he estado, en las transnacionales, existen delineadas políticas que hablan de un comportamiento de ética, de un comportamiento moral de los empleados, sobre todo los que tienen autoridad y que tienen ciertas posiciones. Estas políticas se dan a conocer, se firman, se integran en los expedientes, se comunican a los proveedores también ciertas políticas. Y se auditan. Se auditan, pasan por procesos de auditoría interna, pasan por procesos de certificación por casas externas, Exprofesa para certificar a las empresas. Y las certifican no nada más en sus procesos de producción o en sus procesos de calidad, sino que también los procesos de recursos humanos pasan por esas auditorías. Y creo que las áreas de recursos humanos, como las de finanzas, son las más auditadas en las empresas. Pasan por muchas revisiones. Así es. Yo tengo una pregunta. ¿Qué hacer si alguien se siente discriminado? Una, desde la entrevista de trabajo. ¿Cómo me doy cuenta que me están discriminando? Y otra es la que comentaba Carlos Villarreal, que ya estás como colaborador en una empresa, has cumplido con todos los lineamientos y con el código de ética, te interesa una promoción, levantas la mano, pero no te consideran y no te consideran. Y tú estás cumpliendo. Me siento discriminado. ¿Qué puedo hacer? Ahí se tiene que tener la certeza de si es una discriminación, una interpretación o es el error de alguien. Porque como lo dije en un inicio, no creo que nadie es profeso tenga la intención de discriminar. Acuérdense que están delineadas las políticas, están delineados los procesos. Puede ser que algunos de los procesos tenga un área ciega, tenga una falla o, lo más importante, son manejados por personal, por seres humanos. Los seres humanos tenemos fallas. Entonces, primero hay que indagar antes de sentirnos discriminados, tener la certeza que estamos siendo discriminados, el por qué exactamente estamos siendo discriminados. Si es porque me faltan conocimientos, pero yo creo que sí los tengo, o sí tengo los conocimientos, los excedo y se los dieron a alguien que los cubre medianamente y yo sí los cubro, o es porque no le hice el favor a alguien y eso sí es completamente Mm, discriminatorio, ¿verdad? claro. Pero sí tener la certeza.
Es por mi aspecto, es porque no cubro todas las calificaciones o es porque no hice tal o cual favor, etcétera. Pero siempre tener la certeza exactamente del por qué. Porque iniciar un proceso de discriminación de verdad puede ser doloroso para ambas partes, tanto para la empresa como para el empleado. Y estar ciertos de esa condición, que esa condición existe, y hablar con los directivos de esa empresa. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? ¿Por qué situación estamos pasando? Ahora, casi todas las empresas tienen ya determinados una línea del 01800, una política de puertas abiertas, juntas de mesas redondas, el poder ir hacia mi siguiente nivel y expresarle cómo me siento. Si ese siguiente nivel que está arriba de mí no me escucha, no me hace caso, voy a acudir al siguiente nivel y voy a tener una respuesta. Exacto. No, es una guía fantástica la que nos has brindado, Patricia de León. ¿Qué más podemos saber acerca de cómo evitar como reclutador en el área de recursos humanos caer en la discriminación laboral? Sí, como comentaba ahorita la licenciada Patricia, es muy importante también que nosotros internamente como recursos humanos, como responsables de las áreas de personal, del talento humano, capacitemos bien a nuestro personal, a nuestro equipo, el que está en el escritorio atendiendo solicitantes, el que está haciendo el proceso de reclutamiento, de selección de personal, para evitar que se den esos fenómenos, ¿no? Fenómenos de que haya una percepción, una sensación de discriminación, cuando la política de la empresa es muy clara, pero no hay una capacitación, un entrenamiento al personal que día a día está pues revisando solicitudes, entrevistando personal, aplicando exámenes, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte es muy, muy importante. Sí, es muy importante como Carlos lo acaba de mencionar. Y de hecho ahora, por ejemplo, vemos que están los currículums ciegos de que ya no pones la foto. Antes era un requisito, ahora puedes prescindir de poner la foto. No pones ciertos datos generales personales, ya no los pones. Te vas directamente a mencionar lo que te piden. Exacto, que es la preparación de cada quien, la experiencia profesional y pues los antecedentes laborales. Así es, y eso nos va a dar más certeza en nuestros procesos, pero regreso al punto que mencionaba Carlos. Importantísimo tener bien capacitado a nuestro personal del área de recursos humanos. Y actualmente pues ya se utilizan mucho más los medios digitales para estos procesos, ¿no? Y en los medios digitales pues se puede ya redondear y evitar que ciertas informaciones se manejen que no son prescindibles para seleccionar al personal. Pues es un tema muy extenso, la verdad, licenciada. Y aquí podríamos estar horas y horas platicando y platicando anécdotas y experiencias. ¿Cuáles serían las conclusiones que nos puedes dejar, licenciada, para este importante tema? Para mí la conclusión sería de que vamos avanzando en todas las prácticas de recursos humanos, que cada vez se ve menos estas prácticas discriminatorias. De hecho, te diría que me he enterado de muy pocas, que este mundo globalizado del día de hoy también tiene a la fuerza laboral más informada. Nuestros jóvenes también están más informados, que son los que aplican hoy en día. Y también tenemos personal joven dentro de las áreas de recursos humanos y volver a remarcar la capacitación para el personal. Creo que es una de las partes claves en los procesos internos de las empresas. Y cuando tengamos una duda, como la mencionaba Pilar, ¿cómo lo voy a hacer? Primero tener la certeza, primero que nada. Claro. ¿Verdad? Si no, no procedo. Si no tengo la certeza, no procedo. Excelente. Excelente, pues creo que es un tema de inicio. Ojalá y vinieran más en relación a esta especialidad y más con la presencia de nuestra invitada, la licenciada Patricia de León Estavillo. Gracias por la oportunidad y un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por estar con nosotros, Pati, muy amable. Nos escucharemos en la próxima emisión de la Asociación de Ejecutivos de Relaciones Industriales de Monclova, Coahuila, AIRIMAC. Esperamos que este episodio te haya mostrado una ruta a seguir en la gestión del talento humano. Pronto conectaremos contigo en la próxima emisión.